Bendiciones, hermanos. En esta hora preciosa vamos a tener este lindo y precioso mensaje, meditación que nos sirve para ilustrar nuestra vida y poder tener fundamentos establecidos que la promesa de nuestro Abba fueron dadas a Abraham. Y por eso aquí dice la alegoría, es Gálatas 4:21. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la Torá? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, la cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, la cual da hijos para esclavitud. Esto es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a Jerusalén, la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos están en esclavitud. Mas Jerusalén de arriba, la cual es la madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que la de la que tiene marido. Así que ajín, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Ruach, así también ahora, más que dice el Tanakh, la Escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera que Ajim, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre, estad firmes, bendito sea el nombre poderoso del eterno Yeshua. Aquí nos damos cuenta verdaderamente por qué es necesario la conversión en el Adón Yeshua. Porque ahí es donde nosotros podemos alcanzar las promesas, aunque no seamos pueblo de Israel, pero por la sangre del Cordero que fue derramada por nuestra culpa y para beneficio de nosotros, aquellos que hemos creído y los que se han convertido y se están convirtiendo, porque para eso es el llamamiento, de darnos cuenta por qué es necesario que tomemos en cuenta las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio. Y nosotros nos ponemos de acuerdo con lo que la Escritura dice, llevando por obra, por emuná, que es nuestra verdadera convicción de que el Adón Yeshua es el Mashiach de Israel, porque a él, a Abraham, se le dieron las promesas. Y esto totalmente se ha llevado a cabo de una manera grande, pero vemos la oposición. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nos damos cuenta de nuestro ministerio. Nuestro ministerio es 100% en el Ruach HaKodesh. ¿Y quién es el opositor? ¿Quién es el que niega? ¿Quién es el que no está de acuerdo? Son los fundamentos establecidos por la teología y por los fundamentos de ese pueblo, que es el perseguidor del pueblo de Israel, que lo quiere desajenar de la tierra, que se ha preparado con muchas
formas, en guerras, cómo poder desaparecer al pueblo de Israel, porque aquí nos damos cuenta que las tribus que nacieron de Ismael son las que están en contra del pueblo de Israel, porque así fue establecido y ese es el cumplimiento. Pero a nosotros se nos ordena a través de la palabra. Por ejemplo, nos vamos a dar cuenta ahí en el libro de Bereshit, aleluya, Bereshit capítulo 17 y en el Pasuquín 16 que dice. Vamos a leer ahí en este momento 17:6, aleluya, que dice así. Bendito es el nombre del Abacadosh. Bereshit capítulo 17 en el Pasuquín 16. Dice, y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Si la bendiciere, vendrá a ser madre de naciones, reyes, pueblos, vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Elohim, si solo Ismael viviera delante de ti. Respondió Elohim, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac. Hebreo Isaac, varón justo y apartado. Él ríe. Y conforme mi pacto con él, como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. En cuanto a Ismael también te he oído, he aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar de gran manera 12 príncipes. Engendrará y hará de él gran nación. Nos damos cuenta lo que la palabra nos dice. Cuando el Abacadosh, cuando Yahweh visitó a Abraham, llevándole el anuncio que iba a tener un hijo, que iban a tener un hijo. Pero él se sorprendió de una manera tan grande porque él tenía 100 años y Sara tenía 90 años. Pero nos damos cuenta por qué fue que ellos tuvieron esa paternidad de una manera milagrosa. ¿Por qué? Porque era la promesa que Isaac sería el hijo que ellos engendrarían y sería un hombre piadoso. También nos vamos a dar cuenta en el libro de los Hebreos, aleluya, Hebreos, bendito el nombre poderoso del Abacadosh, aleluya. Vamos a ver Hebreos capítulo 11 y Pasuquín 11. Que dice así, aleluya. Dice, por la emuná, fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas de los Shamaín, cielos, en la multitud
y como la arena inmutable que está a la orilla del mar. Conforme a la emuná, fe, murieron todos estos sin haber recibido la promesa. Nos podemos dar cuenta que dice, por la emuná, por la confianza que ellos tuvieron que Yahweh no mentiría al hacerlos que ellos tuvieran a un bebé. Eso hizo que todo lo que Yahweh había prometido fuera posible. ¿Por qué? Porque era necesario para que todo esto que estamos leyendo tiene un propósito eterno y maravilloso. Porque si no hubiera sido por eso, nadie podría ser salvo. Nadie podría tener la emuná, la confianza de la salvación y la vida eterna. Porque Isaac es el propósito de Yahweh como pacto perpetuo que él hizo por la humanidad. Y dice, la emuná, fe también, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. También vamos a ver ahí, aleluya, en el libro de Romanos, capítulo, aleluya, 9, Romanos capítulo 9 y en el Pasuquín 4. Dice así, que son israelitas, de los cuales son la adopción, el esplendor, el pacto hebreo, Brit, y la promulgación de la Torá, el culto a las promesas. De quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino el Mashiach, el cual es Elohim, en hebreo quiere decir cabeza de estructuras. Sobre todas las cosas bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Eloá haya fallado, porque no todos los que proceden de Israel son israelitas, ni por ser simiente de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamado descendiente. Aquí nos podemos dar cuenta por qué. Hoy en los últimos tiempos hay tanta religión, hay tanta cantidad de gente que dice ser israelita. Muchos se circuncidan el prepucio para demostrar que son israelitas. Muchos que son de la descendencia de Abraham. Pero aquí lo que la palabra quiere explicar es que el pacto renovado que Yahweh hizo para beneficio de todas las naciones, pueblos y lenguas, es poder creer en el Adón Yahshua, como dice el Tanakh. ¿Y cómo dice el Tanakh que es el Adón Yahshua? Que es el Mashiach de Israel. El que cree que el Adón Yahshua es el Mashiach de Israel, porque es la promesa. Por eso dice aquí en esta palabra tan preciosa, que dice, de quiénes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino el Mashiach, el cual es Elohim, que quiere decir cabeza de estructuras, sobre todas las cosas bendito por los siglos. Amén. Creer en el Adón Yahshua es creer en el que dice el primer libro de las Escrituras, que es Bereshit, que quiere decir cabeza. El Adón Yahshua es cabeza de las estructuras, cabeza, por eso es Elohim, que significa cabezas. Pero el Adón Yahshua es cabeza de las cabezas superiores que gobiernan. Él es el Todopoderoso, el que se manifestó en estas grandes promesas que el Adón hizo a Abraham y que se cumplieron a través del nacimiento del Adón Yahshua de la tribu de Yehudá. Aleluya. También vamos a ver Gálatas capítulo 3. Aleluya. Bendito es el nombre
poderoso del Abacadosh, del Adón Yahshua. Podemos ver también aquí en el libro de Gálatas, capítulo 3, 29, que dice, aleluya. Gálatas capítulo 3, 29 dice de la siguiente manera. Y si vosotros sois del Mashiach, ciertamente linaje de Abraham sois herederos según la promesa. Si nosotros somos del Adón Yahshua, si Él está en nuestros corazones y nosotros nos hemos convertido a Él, como dice el Tanakh, entonces de lo interior de nuestra vida nos sea y nos garantiza que somos verdaderamente de la promesa de Abraham. Y por eso no hay más pueblo, no hay más religión, más fundamentos, solamente el Shema Israel, porque en él están los fundamentos y las promesas garantizadas para todo aquel que cree. Bendito es el nombre del Abacadosh. También podemos saber en el libro de los Hebreos, aleluya, Hebreos capítulo 12 y en el Pasuquín 22, que dice así, dice, sino que os habéis acercado al monte de Tizón, a la ciudad de Elohim vivo, y a Jerusalén, a la de las, dice, los Shamaim cielos, a la compañía de muchos millares de Malaquim y a la congregación de los primogénitos que están escritos en los Shamaim cielos, y a Elohim, el juez de todos los Rujot, del Ruach, espíritu, y de los justos hebreos, los Tzadikim, estos hechos perfectos. Yahshua el mediador del pacto renovado, el Brit Ahadesh, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Aquí nos podemos dar cuenta de algo especial, sino que os habéis acercado al monte de Tizón, a la ciudad de Elohim vivo, y a Jerusalén, a la de los Shamaim cielos. Cuando la persona se convierte al Adón Yahshua, se acerca a donde están todos aquellos que han creído en las promesas y que se han convertido en el Adón Yahshua, a la Jerusalén que ha descendido del cielo, que va a descender del cielo. Y esta es no a la Jerusalén que está ahorita en guerra, sino a la que va a descender del cielo. Así dice la palabra. Por eso vamos a ver ahí en el libro de Revelaciones, en el capítulo 21 y en el Pasuquín 2. Yo y a Anaán, Juan, vi la ciudad del esplendor de la nueva Jerusalén descender desde los Shamaim cielos de Elohim, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Aquí nos damos cuenta lo que está hablando, a quiénes son las promesas, a quienes se les ha dado y se les ha escrito en el libro de la vida con la esperanza de vivir en esta nueva Jerusalén que está en los cielos, no esta actual, porque en esta actual lo que hay ahorita es tristeza y dolor. Nos podemos dar cuenta de los fundamentos que existen en esa Jerusalén que está actualmente, donde están los tres poderes más grandes eclesiásticos que son totalmente ajenos a lo que la Escritura dice. También vamos a ver ahí la nueva Jerusalén. Vino entonces a mí uno de los 7 Malaquim, ángeles, que tenía las 7 copas llenas de las, dice, llena de las plagas.
postreras y habló conmigo, diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el Ruaj a un monte grande, alto, y me mostró la gran ciudad de esplendor, Jerusalén, la que descendía de los Shamayim, cielos de Elohim. Teniendo el esplendor de Elohim, y su fulgor era semejante a la de una piedra preciosísima, con piedras de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande, alto, con 12 puertas. En las puertas 12 malaquim, ángeles, nombres inscritos que son las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas, y el muro de la ciudad tenía 12 columnas, y sobre ellas los 12 nombres de las 12 sharajim enviados del Cordero. Qué precioso. Si lo seguimos leyendo nos damos cuenta qué riqueza, qué verdaderamente, qué maravilloso. Aquí nos podemos dar cuenta que están totalmente lo que es a llegar uno a aceptar y convertirse para poder inscribirse en el libro de la vida. Aquí podemos ver la lucha constante que hay en este mundo. ¿Por qué? Porque el enemigo no está contento, quiere destruir este ministerio que está totalmente abierto al corazón de los seres humanos para que se acerquen a esa Jerusalén para vivir eternamente. Por eso es la promesa, por eso es que el Adón Yeshua vino y se manifestó en carne para poder ir a la estaca de ejecución por nosotros, los pecadores, los que estamos en este mundo luchando, los que hemos creído en Él, como dice el Tanakh, aquellos que se han inscrito en el libro de la vida. Por eso es los mensajes que se están dando para que la gente tome y haga conciencia de lo que realmente es la bendición que el Adón Yeshua nos da. Vamos a ver ahí en el libro de Romanos. Aleluya. Romanos capítulo 4 en el Pasuquín 13, que dice así. Aleluya. Romanos 4:13. Aleluya. Dice así. Porque no por la Torá fue dada a Abraham y a su descendencia las promesas que les serían heredadas, que sería el heredero del mundo, sino por la justicia de la emuná. Aquí nos damos cuenta, porque no por la Torá fue dada a Abraham, a su descendencia, las promesas que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la emuná. Eso es una de las partes primordiales para el ser humano. No vamos a tomar lo que los hebreos no cumplieron llevando por obra lo que se refiere a los mandamientos, sino por la emuná. Porque si nosotros tenemos la confianza y creemos, como dicen las Escrituras, Yeshua entra en nuestros corazones y nos conduce por el camino de la vida. Pero tenemos que esforzarnos verdaderamente y hacer las cosas como están escritas, no como la religión lo ha hecho, porque eso no tiene validez. Todo lo que el hombre ha inventado, todo lo que el hombre ha hecho, todos los institutos, todo lo que ha fabricado para salvación no tiene absolutamente ningún valor, porque para eso están las Escrituras. Si nos damos cuenta, la promesa que el Abba le dio a Abraham cuando lo fue a visitar, y Sara estaba ya anciana y él anciano, y ellos habían perdido totalmente
la emuná de que un día podrían ser padres. Y cuando llegó el momento que se le fue dicho por el malaj que los visitó, ellos creyeron. Y cuando ellos creyeron, se hizo posible el plan de salvación para que todos aquellos deberíamos de ser descendientes de Abraham, porque él no por la circuncisión, sino por la promesa. Porque si nosotros hacemos las cosas que la Torá dice, no vamos a poder llegar a cumplirlas, porque para eso fue renovado el pacto, para que todo aquel que crea que el Adón Yeshua es el Mashiach de Israel, porque para eso se manifestó y Isaac tuvieron ese bebé, pero ese bebé era el pacto. Si él no hubiera nacido, el Mashiach no se hubiera manifestado, porque ellos no podían hacerlo de ninguna manera. Pero el Adón nació bajo esa dirección, se hizo carne para venir a este mundo. Y que esa promesa que nosotros debemos de aceptarla con el corazón. No estar peleando con la gente, estar contradiciendo, porque eso no produce ningún fruto. Lo que hace es tristeza por la falta de calidad de personas que somos. Si una persona no está de acuerdo, pues él será responsable de su propia vida. Pero él no nos puede quitar la dirección y el llamamiento, porque es la forma como el Adón Yeshua llama a su pueblo, a las ovejas perdidas de Israel, que vengan, porque es el tiempo de la conversión. Ahí nos damos cuenta en el capítulo 4 de Romanos. Porque no por la Torá fue dada a Abraham y a su descendencia la promesa que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la emuná. Cuando Abraham fue el que habló con el Eterno, no había Torá, no se había escrito la Torá. Él lo hizo por emuná, por confianza, que saber que el que le estaba hablando era el Todopoderoso y tiene poder. Y por eso se le manifestó de una manera tan hermosa, para que nosotros también heredemos la riqueza. Porque si los que son de la Torá son los hacedores, vana resulta la emuná y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por la emuná para que sea por la misericordia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para los que es de la Torá, sino también para los que es de la emuná. Así que hay dos preceptos hermosos: la emuná para nosotros los gentiles. Para los israelitas, para los pueblos de Israel, la Torá es muy importante. Pero ¿cuál era el propósito de la Torá? Es llevarnos al Adón Yeshua. Cuando él cumplió los mandamientos, que Israel no los pudo llevar a cabalidad porque hicieron falta muchas cosas que ellos cumplieran, se manifestó el Adón Yeshua para cumplir y luego dar el pacto renovado para que todo aquel que crea en el Adón Yeshua, no importa de qué pueblo, nación, de donde sea, pero tiene que creer como dice la Escritura, que el Adón Yeshua es el Salvador del mundo y que Él vino para dar vida y vida en abundancia. La palabra dice, el Adón Yeshua, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esa es la esperanza, creer, tener emuná en Él, verdaderamente con el alma, con el corazón y con la vida. Porque el juicio ya está programado
solo que todavía se está llamando arrepentidos y convertidos, porque el reino se ha acercado. Amén.